Imagina esto, estás solo en casa, la noche está completamente silenciosa, y de repente escuchas un sonido que no debería estar ahí. Tal vez una luz que se mueve donde no hay nadie, un reflejo en la ventana que no es tuyo, o pasos detrás de una puerta que creías cerrada. Hoy te voy a contar 3 historias escalofriantes, y no son inventadas. Cada una podría pasarle a cualquiera. Cada una te va a hacer mirar 2 veces a tu alrededor. La primera te llevará a un lugar solitario en la carretera, donde una luz inesperada puede cambiarlo todo. La segunda te hará subir a un tren nocturno, donde un pasajero que no debería existir te observa sin moverse. Y la tercera te obligará a mirar las puertas de tu edificio de otra manera, porque lo que parece vacío, no siempre lo está. Si alguna vez has sentido que algo te observa, que hay alguien ahí aunque no lo veas, quédate hasta el final, porque estas historias no solo van a contártelas, van a hacer que las sientas en tu propia piel. El huésped del último piso. Nunca me consideré alguien supersticioso, siempre he sido de los que buscan explicaciones lógicas para todo, los ruidos extraños, las sombras que parecen moverse, los objetos que cambian de lugar. Pero hay una experiencia que me destruyó esa forma de pensar, una noche que todavía escucho cuando intento dormir. Todo comenzó cuando tuve que viajar por trabajo a una ciudad pequeña del norte. Era invierno, y la lluvia llevaba horas cayendo sobre la carretera cuando llegué al hotel más cercano. Era un edificio antiguo, de piedra gris, con un cartel oxidado que apenas se mantenía colgado por un tornillo. El recepcionista me recibió con una sonrisa cansada, de esas que no transmiten amabilidad sino resignación. Una sola noche, le dije mientras buscaba mi tarjeta de crédito. Claro, habitación 507, respondió sin mirarme, como si recitara algo de memoria. El ascensor era viejo, con puertas que chirriaban y un espejo rajado. Mientras subía, noté que el botón del 5º piso estaba casi borrado, como si alguien lo hubiera presionado demasiadas veces. Cuando las puertas se abrieron, un pasillo largo y oscuro me dio la bienvenida. La alfombra estaba húmeda, las luces parpadeaban y el aire olía a moho y desinfectante. La habitación 507 estaba al final del pasillo, justo frente a una ventana que daba a la calle. Metí la llave, empujé la puerta, y un golpe de aire frío me erizó la piel. El lugar era simple, una cama, un armario viejo, una lámpara sobre una mesita, y un espejo grande frente a la cama. No había nada extraño, o al menos eso pensé. Encendí la televisión para tener algo de ruido de fondo, pero solo mostraba estática. Cambié de canal varias veces sin éxito. Me di por vencido. Dejé la maleta junto a la cama y me metí en el baño. El agua de la ducha estaba helada, incluso con el grifo en caliente. No le di importancia. Era un hotel viejo, nada más. Cuando salí, el espejo del baño estaba empañado, y en medio del vaho se marcaba una forma, como si alguien hubiera apoyado la mano desde dentro. No pensé mucho, lo limpié con la toalla y salí. Eran las 11:47 cuando apagué la luz. Me recosté mirando el techo, escuchando la lluvia golpear el cristal. Pero entonces, un sonido leve rompió el silencio. Un golpe seco, como si alguien hubiera tirado algo al suelo. Me incorporé y miré alrededor. Nada. Pensé que quizá venía de otra habitación. Cerré los ojos otra vez. Pero el golpe se repitió. Y esta vez, vino acompañado de algo más, un susurro. No entendí las palabras, pero sonaban cerca, demasiado cerca. Me senté en la cama y miré hacia el espejo frente a mí. Por un instante juraría que vi una figura reflejada detrás de mí, una sombra quieta, delgada, sin rostro. Encendí la lámpara de golpe. No había nadie. El corazón me latía con fuerza. Pensé que era el cansancio o una mala pasada de la mente. Apagué la luz otra vez. Esta vez, no dormí. Me quedé escuchando. Pasaron unos minutos. De pronto, un crujido en el armario. Algo se movía dentro. Me acerqué despacio, cada paso retumbaba en la madera del suelo. Puse la mano sobre el pomo y respiré hondo antes de abrir. El interior estaba vacío, salvo por un abrigo colgado, viejo, cubierto de polvo. Pero el olor era nauseabundo, como carne podrida. Toqué el abrigo, y una ráfaga de aire frío salió del fondo del armario, como si detrás hubiera un hueco. Entonces escuché un suspiro justo detrás de mi oído. Me giré en un salto, pero no había nadie. Decidí que necesitaba salir. Agarré mi maleta y fui directo a la puerta, pero la cerradura no giraba.
Intenté con fuerza, una y otra vez, hasta que la llave se partió dentro. Golpeé la puerta, grité, pero nadie respondió. La televisión, que había dejado desconectada, se encendió sola. En la pantalla apareció una imagen distorsionada, una habitación idéntica a la mía, pero con una figura sentada en la cama, dándome la espalda. Tenía el mismo abrigo del armario. No movía la cabeza, no respiraba. Solo estaba ahí, inmóvil. El sonido del televisor se mezcló con un murmullo que llenó la habitación. Era una voz ronca, repitiendo una frase: no salgas del 5º piso. Una y otra vez. Cada vez más alto, más cerca, más dentro de mi cabeza. Cubriéndome los oídos, retrocedí hasta tropezar con la cama. El espejo frente a mí comenzó a temblar, a agrietarse, hasta que se rompió con un estallido. Y detrás del cristal, vi algo que no puedo explicar. No era un reflejo. Era otro yo. Con los ojos hundidos, la piel pálida, y una sonrisa torcida. Comenzó a moverse, pero no como yo. Se levantó, avanzó hacia el cristal, y desde dentro, levantó su mano hasta apoyarla contra la superficie rota. Yo hice lo mismo, sin saber por qué. En cuanto mis dedos tocaron el vidrio, sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. El espejo volvió a empañarse, y mi reflejo desapareció. Solo quedó la palabra escrita desde dentro: quédate. Apagué la televisión desconectándola de la corriente. Pero la pantalla seguía encendida. El mismo mensaje, una y otra vez: quédate. Empecé a golpear la puerta, desesperado. Y en ese momento, la cerradura cedió sola. Salí corriendo al pasillo. Todas las luces estaban apagadas. Solo el botón del ascensor parpadeaba en rojo. Presioné el de la planta baja sin pensarlo. Cuando llegué a recepción, no había nadie. El reloj de pared marcaba las 3:07. Salí a la calle, empapado por la lluvia, y corrí hasta el coche. Mientras me alejaba del hotel, miré por el retrovisor. Y en la ventana del 5º piso, lo vi. Alguien mirándome. Cida. Comenzó a moverse, pero no como yo. Se levantó, avanzó hacia el cristal, y desde dentro, levantó su mano hasta apoyarla contra la superficie rota. Yo hice lo mismo, sin saber por qué. En cuanto mis dedos tocaron el vidrio, sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. El espejo volvió a empañarse, y mi reflejo desapareció. Solo quedó la palabra escrita desde dentro: quédate. Apagué la televisión desconectándola de la corriente. Pero la pantalla seguía encendida. El mismo mensaje, una y otra vez: quédate. Empecé a golpear la puerta, desesperado. Y en ese momento, la cerradura cedió sola. Salí corriendo al pasillo. Todas las luces estaban apagadas. Solo el botón del ascensor parpadeaba en rojo. Presioné el de la planta baja sin pensarlo. Cuando llegué a recepción, no había nadie. El reloj de pared marcaba las 3:07. Salí a la calle, empapado por la lluvia, y corrí hasta el coche. Mientras me alejaba del hotel, miré por el retrovisor. Y en la ventana del 5º piso, lo vi. Alguien mirándome. Un rostro idéntico al mío. Sonreía, y levantaba la mano, despidiéndose. Llamé a la policía esa misma noche. Les conté todo, aunque sabía cómo sonaba. Fueron al hotel, pero no encontraron el registro de ninguna habitación 507. Según ellos, el edificio solo tenía 4 plantas. Cuando regresé una semana después con un compañero de trabajo, el hotel ya no estaba. El terreno era un solar vacío, con una valla oxidada y maleza creciendo entre las piedras. Preguntamos a los vecinos, y uno de ellos, un anciano, nos dijo que el hotel se había incendiado hacía más de 20 años. El fuego comenzó en la habitación del último piso. El huésped murió calcinado, atrapado. Dicen que intentó salir, pero la cerradura se había fundido. Desde entonces, algunos conductores que pasan de noche aseguran ver luces encendidas en lo alto del edificio que ya no existe. Otros dicen que, si te quedas mirando demasiado tiempo hacia donde estaba, puedes ver a alguien reflejado en los cristales rotos de los coches aparcados cerca. Alguien que no eres tú. Yo no volví a dormir tranquilo. A veces, cuando apago las luces, el espejo de mi habitación se empaña. Y entre las gotas aparece una palabra que no sé cómo borrar. Quédate. La casa del kilómetro 31.
Cuando era niño, mi familia solía viajar cada verano por carretera hasta el pueblo donde vivía mi abuela. Era un trayecto de casi 6 horas, atravesando montañas, curvas cerradas y largas extensiones de bosque. Siempre me mareaba en el coche, así que mi madre me decía que contara los postes de kilómetro para distraerme. Recuerdo con claridad que había uno que siempre me llamaba la atención, el kilómetro 31. A la altura de ese punto, el paisaje cambiaba. Los árboles eran más altos, más densos, y la carretera se estrechaba. No sé por qué, pero cada vez que pasábamos por allí, la temperatura dentro del coche bajaba unos grados. Lo notábamos todos. Mi padre solía hacer un chiste: el kilómetro 31 nos da la bienvenida. Y todos reíamos. Todos menos mi madre. Ella siempre miraba hacia la derecha, hacia una casa abandonada que apenas se veía entre los pinos. Años después, cuando mi abuela murió, tuve que hacer ese mismo viaje solo, para ayudar a limpiar la casa y recoger algunos papeles. Era una tarde de lluvia, de esas en las que las nubes parecen tocar el suelo. No había señal en el móvil, la radio solo emitía estática, y el sonido de las gotas golpeando el parabrisas me acompañaba como un metrónomo. Cuando pasé por el kilómetro 30, sentí un escalofrío. No sé cómo explicarlo, pero el aire dentro del coche se volvió denso, como si me costara respirar. Bajé la velocidad. Al llegar al cartel del 31, vi algo que me hizo frenar de golpe: las luces de una casa. Una casa que, hasta donde yo recordaba, llevaba décadas abandonada. Me quedé quieto unos segundos, intentando entender lo que veía. La casa era vieja, con la fachada cubierta de hiedra y las ventanas rotas, pero dentro se movía una luz cálida, amarilla, como de una lámpara encendida. Y juro que vi una silueta pasar frente a la ventana. Una figura delgada, de movimientos lentos. Por alguna razón absurda, decidí detenerme. Me convencí de que alguien podía necesitar ayuda. Aparqué en el arcén y salí del coche. El frío me golpeó como una pared invisible. El aire olía a tierra mojada y a madera podrida. Cada paso que daba sobre el barro sonaba hueco, como si el suelo estuviera hueco debajo. Me acerqué a la puerta, que estaba entreabierta, y llamé. Nadie respondió. Empujé despacio, y el chirrido de las bisagras resonó por toda la entrada. El interior estaba en penumbra, apenas iluminado por una lámpara vieja sobre una mesa cubierta de polvo. El aire era pesado, cargado, como si nadie hubiera respirado allí en años. Dije un tímido hola, pero lo único que escuché fue el eco de mi propia voz. Entonces algo se movió arriba. Un crujido en el suelo de madera, luego otro, más cerca. Miré hacia la escalera y la vi, una sombra que descendía lentamente. No tenía forma definida, solo una silueta negra que parecía absorber la luz. Retrocedí un paso, pero mis pies se hundieron en el barro seco del suelo. La sombra se detuvo, y una voz de mujer, susurrante, quebrada, salió del vacío. ¿Por qué has vuelto? Me quedé helado. ¿Quién está ahí? Pregunté, intentando sonar firme. Silencio. Solo el tic-tac de un reloj que no había visto en la pared. Me acerqué un poco, y la lámpara parpadeó. En ese instante vi un rostro. Pálido, inexpresivo, con ojos vacíos que no parecían mirar sino recordar. Estaba frente a mí, a menos de 2 metros. Una mujer con el pelo empapado, vestida con un camisón antiguo. La piel de sus manos parecía de cera. Te quedaste dormido, dijo con un hilo de voz. No debiste dormirte en la curva. No entendí lo que quería decir. Di un paso atrás, tropecé con la mesa, y la lámpara cayó al suelo. Se apagó. Todo quedó a oscuras. Pude escuchar mi respiración agitada, los latidos de mi corazón, y luego, un suspiro, justo detrás de mi oído. Salí corriendo sin mirar atrás. Sentí que algo me rozaba el cuello mientras pasaba por la puerta. Corrí hasta el coche, me metí y arranqué como pude. No miré los retrovisores, no quise saber si algo venía detrás. Solo conduje, con las manos temblando sobre el volante, hasta que el marcador del coche marcó el kilómetro 32. Cuando llegué al pueblo, estacioné frente a la comisaría y entré corriendo. Intenté explicarle a la gente lo que había pasado, pero mientras hablaba noté cómo me miraba con esa expresión que ponen los adultos cuando escuchan a un niño inventar algo. Le pedí que enviara a alguien, que había una luz encendida, que había visto a alguien.
Uno de los policías mayores levantó la vista y me dijo en voz baja: «Hijo, esa casa fue demolida hace más de 15 años». Me reí, nervioso, pensando que era una broma. Le dije que la había visto, que había estado dentro. Pero él negó con la cabeza. «No hay nada allí. Solo el recuerdo. ¿Y el accidente?». Le pregunté qué accidente, y el silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta. Finalmente, el agente joven me llevó a un archivo y sacó un recorte de periódico amarillento. Familia muere al salirse de la carretera en el kilómetro 31. Único sobreviviente, un niño de 9 años. Debajo de la foto, me vi a mí mismo, más joven, cubierto de barro, con la mirada perdida. Sentí que el suelo me desaparecía bajo los pies. No recordaba nada de eso. Ni el accidente, ni el fuego, ni la casa. Nada. El agente me miró con una mezcla de pena y miedo. Dicen que cada cierto tiempo, alguien se detiene allí, porque ve una luz en la ventana. Pero cuando vuelven a mirar, la carretera está vacía. Esa noche no dormí. Cuando intentaba cerrar los ojos, volví a escuchar la voz de la mujer: «No debiste dormirte en la curva». Como si no hablara conmigo, sino por mí. Pasaron los días, pero algo no encajaba. Así que volví. Tenía que verlo con mis propios ojos. Llegué al kilómetro 31 al atardecer. No había nada, ni casa, ni postes, ni señales. Solo un claro vacío y el eco del viento entre los árboles. Me bajé del coche y me quedé un rato mirando el horizonte. Entonces, justo cuando el sol se ocultaba, vi un reflejo en el cristal del coche. No era el mío. Era el de una mujer, parada detrás de mí, mirándome con los mismos ojos vacíos de aquella noche. Y en el reflejo del parabrisas, pude ver mi propia cara, dormida al volante, con el coche destrozado, el cinturón roto, la sangre corriendo por mi frente. Me giré, pero ya no había nadie. Solo la carretera vacía, el cartel del 31 oxidado y doblado por el viento, y una lámpara encendida dentro de una casa que ya no existe. Desde entonces, conduzco sin destino, atrapado entre el recuerdo y la carretera. A veces miro el reloj, y siempre son las 2:47. La hora exacta del impacto. Dicen que el alma se queda donde la vida se detuvo. Si alguna vez pasas por el kilómetro 31 y ves una luz entre los árboles, no te detengas. Porque tal vez no sea una casa lo que ves, sino a mí, intentando entender todavía por qué seguí manejando con sueño. El tren de las 11:15. Trabajo en la ciudad y vivo a casi 2 horas en tren. Al principio, los viajes nocturnos me parecían tranquilos, un tiempo para leer, escuchar música o simplemente dormitar viendo el paisaje negro que pasa por la ventana. Pero hay noches que te enseñan que el miedo no siempre viene de lo que ves, sino de lo que imaginas. Era un miércoles de otoño, hacía frío y el tren estaba más vacío de lo habitual. Subí al vagón de primera clase, me senté junto a la ventana y puse los auriculares. Al frente, un par de asientos estaban ocupados por un hombre mayor, leyendo un periódico arrugado. Parecía inofensivo, incluso aburrido. Yo me acomodé, cerré los ojos un momento y dejé que el traqueteo me adormeciera. Cuando abrí los ojos, sentí que algo estaba mal. No veía al hombre del periódico. Me giré, miré a través del vagón, nadie más había subido. Y sin embargo, sentí que había alguien detrás de mí, observándome. No había reflejos claros, el tren estaba oscuro y la luz amarilla parpadeaba con cada curva. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Después de todo, estaba solo. Pero entonces escuché un susurro, tan bajo que casi dudé si lo había oído. Volteé lentamente, el asiento detrás del mío estaba vacío. El corazón empezó a latirme con fuerza. Decidí concentrarme en la ventana y mirar hacia afuera. Pero algo en el reflejo del cristal me hizo girar la cabeza otra vez. Vi a alguien sentado, justo detrás de mí, la cabeza ligeramente inclinada. No había rastro de él cuando me giré hacia el asiento, pero el reflejo estaba allí, mirando, inmóvil. Intenté racionalizarlo. Seguramente era una sombra, un reflejo del interior del tren, o un juego de luces. Me acomodé en el asiento, respirando hondo, tratando de calmar el sudor que se acumulaba en la nuca. El tren se detuvo en un pequeño apeadero. No subió ni bajó nadie, y el vagón siguió silencioso. Pero entonces escuché algo más. Un clic,
metálico, constante, como si alguien estuviera manipulando un objeto. Venía de la parte trasera del vagón. Me levanté y caminé despacio hacia allí. El vagón estaba vacío. No había maletas olvidadas, no había mochilas, nada que pudiera explicar el sonido. El clic continuaba, rítmico, insistente. Decidí avanzar hasta el final del vagón, mi corazón golpeando en la garganta. Al llegar, vi algo que me hizo detenerme. Una puerta del baño entreabierta. La luz estaba apagada, pero el sonido provenía de ahí. Respiré hondo y empujé. El baño estaba vacío. Nada dentro. Ni siquiera un espejo empañado. El clic desapareció, y solo quedó mi respiración acelerada. Me quedé allí un minuto, mirando, sin entender nada. Regresé a mi asiento. Traté de tranquilizarme escuchando música más fuerte. Pero entonces noté algo peor. Alguien estaba sentado frente a mí. No lo vi entrar. No recuerdo haberlo oído subir. Pero allí estaba. Un hombre, delgado, con abrigo oscuro y sombrero. No dijo nada. Solo me miraba. Su expresión era neutra, pero sus ojos no parpadeaban, o al menos eso parecía. Durante casi 20 minutos lo observé sin atreverme a moverme. Miraba su periódico como si nada estuviera pasando, pero de vez en cuando levantaba la mirada, justo hacia mí. Y cada vez que lo hacía, sentía una presión en el pecho, como si alguien me apretara desde dentro. En la siguiente parada bajó, sin hacer ruido. Nadie más subió. El tren continuó, y el vagón volvió a quedarse vacío. Intenté convencerme de que había sido un pasajero cualquiera, pero la sensación no desapareció. Cuando llegué a mi estación final, salí rápido, respirando aire frío. Camino a casa, mi mente repasaba todo. El tren estaba prácticamente vacío. Nadie más que él. Y sin embargo, nunca lo vi subir ni bajar, excepto en mi asiento frente a mí. Al día siguiente, conté la historia a un compañero. Me miró con una mezcla de incredulidad y extrañeza. Eso pasa mucho, dijo. Hay gente que toma ese tren todas las noches, y a veces desaparecen. Desaparecen, repetí mentalmente, pero no entendí qué quiso decir. Decidí no volver a tomar ese tren a esa hora. Pero luego descubrí que no podía. El trabajo me obliga a viajar de noche. En la tercera vez que tomé el tren, intenté ocupar otro vagón. Pero algo me obligó a sentarme en el mismo lugar. Y allí estaba él. De pie, al final del vagón. Sin sombrero, sin periódico, solo observándome, inmóvil. No dijo nada. Ni yo tampoco. Y en algún momento, ambos miramos hacia la ventana. Lo que vi reflejado me congeló. La estación que acabábamos de dejar estaba vacía. No había andenes, no había luces, no había gente. Solo un túnel negro que parecía absorber la luz de todo el tren. Desde entonces, cada noche que subo al tren de las 11:15, siento que alguien más viaja conmigo. No puedo ver sus movimientos directamente, pero siempre está allí, en el reflejo de la ventana o en mi visión periférica. Y sé que, aunque parezca realista, no es una ilusión. Alguien me observa. Alguien que nunca se baja. Ahora que has escuchado estas 3 historias, déjame preguntarte algo. La casa del kilómetro 31, el tren de las 11:15 y el vecino del 302, ¿te das cuenta de lo que tienen en común? No son lugares fantásticos ni sucesos imposibles. Son situaciones que podrían pasarle a cualquiera, como tú. Piensa por un momento, ¿y si al pasar por una carretera solitaria, de repente una luz te observa desde un bosque donde nadie debería estar? ¿Y si al tomar un tren casi vacío, alguien te sigue con la mirada y no baja nunca? ¿O si subes las escaleras de tu edificio y escuchas pasos detrás de una puerta que se supone está vacía? Si ahora mismo sientes un escalofrío, eso significa que estas historias no se quedaron en el papel, llegaron hasta ti, y tal vez, no estás solo mientras las escuchas. Quiero que hagas esto: suscríbete, comenta cuál historia te heló más, comparte tus propias experiencias, porque cada historia nueva que cuento podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Y lo mejor es que esto apenas empieza, lo que escuchaste hoy es solo la primera parte. Así que la próxima vez que pases por un lugar solitario, subas a un tren vacío o escuches pasos detrás de una puerta que debería estar cerrada, recuerda estas historias. Y pregúntate, ¿serás tú el siguiente en formar parte de una de ellas? No te asustes demasiado, o tal vez sí.
Pero mantén los ojos abiertos, y sobre todo, no olvides suscribirte.